Hola, ¿qué tal, maestros y maestras? Vamos a trabajar en esta primera unidad que nos habla acerca de las emociones y sentimientos. Vamos a estar hablando acerca de lo que viene siendo las emociones. ¿Y qué son las emociones? Pues las emociones son expresiones naturales que el ser humano adquiere o tiene, que se presentan a lo largo de la vida en nuestras relaciones con las demás personas y que implementan y que se aprenden, hay que aprender a manejarlas. Estas emociones se dan de manera innata, ¿sí? Así también los sentimientos se producen, pero a diferencia uno de otro, es que las emociones se dan a corto plazo y las emociones pueden ser a largo plazo. Eh, Son un proceso, lo que viene siendo los sentimientos y las emociones, pues son procesos internos que generan determinadas cargas afectivas hacia algo o hacia alguien. Y son sensaciones más prolongadas que muchas veces se da como es el amor, ¿sí? ¿Para qué sirve, en este caso, aprender a manejar nuestras emociones y los sentimientos? Tenemos que expresar lo que percibimos o lo que sentimos. Es importante que también expresemos como seres humanos el enojo, la tristeza, la alegría, el miedo y de maneras afectivas también, así también saber cómo actuar y reaccionar ante diversas situaciones que se nos presenten. Es importante evitar hacer cosas sin pensar, porque nos va a llevar o nos va a traer problemas que debidamente en nuestro paso del tiempo, pues va a ser perjudicial para nosotros mismos. Así también debemos de evitar conductas agresivas que conduzcan a problemas mayores y es importante regular nuestros comportamientos o situaciones extremas. ¿Por qué? Porque eso nos evitaría ciertos problemas que tengamos. Existen 5 emociones básicas, como viene siendo la tristeza, la alegría, el asombro, el miedo, la furia, ¿sí? Que son algunas de las emociones más básicas que podemos presentar, los cuales también se desarrollan algunas otras que son derivadas de las mismas. Maestros, en la cuestión de las emociones se da de manera esporádica, muy a corto plazo también. Podemos estar alegres y de repente a la vez podemos estar molestos. Entonces se dan a corto plazo los tipos de emociones. En cambio, los sentimientos es un poco más prolongado. Puede durar de 1 a 2 a 3 o muchos años más, ¿sí? En este caso, siempre y cuando nosotros lo podamos desenvolver o podamos compartir con alguien más. Es importante que al hablar de emociones aprendamos a regular este tipo de sentimientos, ya que nuestro entorno no solamente vivimos nosotros, sino otras personas, la cual no debemos transgredir sus esferas individuales y debemos de respetar hasta cierto punto los espacios de cada uno. ¿Qué se requiere para el manejo de estos sentimientos y emociones? Se requiere que reconozcamos y aceptemos lo que sentimos, ¿sí? Es importante expresar los sentimientos. Cuando alguien no expresa sus sentimientos, muchas veces ocasiona esta parte de las emociones que son negativas, ¿sí? Porque no fluye esta parte de poder enojarte, de poder ser alegre, el de poder ser feliz. Entonces, es importante que fluyan las emociones, lo dejemos fluir y sobre todo las expresemos, porque esto va a ayudar a liberar toda esta parte del estrés o situaciones que tengamos en nuestra vida. Así también pensar antes de actuar. Sabemos muy bien que hay ciertos problemas que se nos presentan y a veces actuamos de manera instintiva. Debemos de pensar, tratar de aprender a regular nuestras emociones para poder pensar y saber qué es lo que tenemos que hacer para no acarrear ciertas problemáticas al momento de actuar de manera inmediata. Así también es necesario que realicemos ejercicios de relajación cuando presentemos alguna de esas emociones que son negativas, como es la furia, ¿no? O el enojo, o la tristeza. ¿Para qué? Para que aprendamos a regularla y podamos actuar y pensar las situaciones que nos pasan en nuestra vida.
Es importante entonces que nosotros podamos reconocer cuáles son esas emociones y sentimientos que nos van a ayudar a poder compartir con las demás personas, a regular esta parte de la convivencia con las demás personas y que van a hacer que vivamos en un entorno armónico, sobre todo que haya esa parte de respeto hacia las demás personas. Y los sentimientos, pues viene siendo el amor, también hay sentimientos que pueden ser negativos, como viene siendo el luto, que puede tardar mucho tiempo. A diferencia una de otra es que las emociones, como lo mencioné al principio, se dan a corto plazo y los sentimientos se dan a largo plazo. Maestros, los invito a hacer la lectura de esta primera unidad, que son lecturas bastante completas que nos van a ayudar a entender cuáles son las formas correctas de poder hacer regular nuestras emociones, ubicarlas en qué tipo de emociones son, si son emociones negativas o positivas, así también cómo hacer que ese sentimiento que nosotros tenemos lo podamos externar hacia las demás personas, causando esta parte de la tranquilidad en nosotros mismos. Depende de cada uno de nosotros el estado de ánimo que queramos tener. Recuerden que primero hay que amarse uno mismo para poder amar a los demás. Entonces, maestro, los invito a realizar las lecturas, cumplir con sus actividades en tiempo y forma para que puedan culminar de manera correcta su asignatura. Nos vemos.